Bienvenido. Aquí estamos listos por otra vez estudio del profeta Jeremías. Vamos a poner ese en línea en esta semana porque es la Semana Santa y aun cuando uno piensa, mira, va a ser una semana con mucha actividad de la iglesia, etc., también entendemos de que es semana vacacional. Unos se van, pero nunca quieren perder la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a poner ese en las manos de ustedes y la hora que quieren, incluso durante la vacación pueden juntarse con la familia a ponerse por ese estudio. También no olvides que está la guía en línea PDF, puede descargar o incluso ver en forma digital allá en Excel o en cualquier dispositivo que tienen. Pero vamos a estar en el capítulo 20 de Jeremías. Vamos a seguir con el estudio y hoy vamos a estar hablando del gran precio, el costo por ser un profeta de Dios. Ese obviamente es haciendo referencia a Jeremías. Pero en la práctica necesitamos entender que hay precio siempre servirle a Dios. Hay una concepción, una idea general entre mucho creyente de que dice el mejor, más bonito, el lugar más protegido, el espacio de la vida con más seguridad está en el medio de la voluntad de Dios. La verdad es que aquí en la tierra no es así, porque Dios enseguida nos pone en lugares riesgosos, nos pone en lugares donde la vida se corre en peligro y estamos nosotros conscientes de que alrededor de todo el mundo hay creyentes quienes actualmente están perdiendo la vida, están siendo golpeados, están siendo maltratados, maldecidos, mal dichos en toda parte. ¿Por qué? Porque están sirviendo al Señor. El lugar seguro, no necesariamente de físico, sí es la voluntad de Dios, porque así siempre somos seguros de nuestro hogar celestial. Pero hasta el momento en cuando estamos en el cielo, tenemos la seguridad en sí de que no vamos a recibir golpes, heridas, cualquier maltrato en ese sentido, porque Jeremías en este texto va a estar recibiendo golpes, va a estar en un lugar bien difícil y luego va a ofrecer un lamento o una queja a Dios por la condición de su vida actual. Y no solamente estamos hablando del Antiguo Testamento, podemos hablar de, por ejemplo, Pablo y Silas, quien en un momento, excepto en el parte más oscuro, feo del cárcel, ellos cantaban himnos al Señor. Y sabemos que luego llegó el terremoto y la presencia de Dios les soltó a ellos, pero también a todos los prisioneros a la vez. Ya estamos con esa, pero de tal manera ellos sí se fueran librados, pero en el momento sufrían. Hasta habían sido golpeados, habían sido recibido el maltrato de la comunidad, tanto como Jeremías. Y la parte posterior de ese capítulo, porque actualmente se divide en dos partes, un parte histórico del maltrato del profeta y luego la queja, o en ese caso es de forma poética y nos hace pensar en los salmos. Y antes de iniciar voy a leerles un salmo, porque enseguida los salmos también se presenta una queja, un problema en que el salmista espera el rescate de Dios. Pero en diferencia, la mayoría de los salmos se resuelva durante el mismo salmo. Es decir, que está en peligro la vida del salmista, se clama al Señor, canta al Señor de su necesidad y luego el Señor responda y podemos hablar de relámpagos y terremotos y estruendos y pues todo lo que el Señor ofrece. Mientras en el capítulo que nos toca en
en esa semana, capítulo 20 de Jeremías, no se ve la resolución del problema. Sigue así en el caso de Jeremías. Pero antes, vamos a iniciar con una lectura rápida de ese Salmo, capítulo 3, el tercer Salmo. Y así dice el salmista: muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen, y muchos los que de mí aseguran: Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas, cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones, no me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quejada y a mis enemigos. Rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Así tenemos el salmo que ofrece David cuando huía de su propio hijo Absalón, cuando trataba de atacar, de usurpar el reino en aquel momento. Y David está clamando al Señor porque depende de él por el rescate. Mientras aquí estamos en Jeremías, y Jeremías no reciba la respuesta bondadosa. No puedo decir que Dios no es bondadoso, pero tampoco estamos en ese momento por ver que Dios responda con misericordia para mostrar clemencia a su profeta. No, su profeta enseguida tiene que seguir sufriendo. Entonces vamos nosotros al texto, capítulo 20 de Jeremías. Aquí es la lectura comenzando en el verso 1. Dice: cuando el sacerdote Pasur, hijo de Emer, que era el oficial principal de la casa del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba, mandó que copiaran al profeta Jeremías y que lo colocaran en el cepo ubicado en la puerta alta de Benjamín, junto a la casa del Señor. A la mañana siguiente, cuando Pasur liberó a Jeremías de cepo, Jeremías le dijo: el Señor ya no te llama Pasur, sino terror por todas partes. Porque así dice el Señor: te voy a convertir en terror para ti mismo y para tus enemigos, los cuales caerán bajo la espada de tus enemigos, y tú mismo lo verás. Entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, el cual los deportará a Babilonia y los matará a filo de espada. Además, pondré en manos de sus enemigos toda la riqueza de esa ciudad, todos sus productos y objetos de valor, y todos los tesoros de los reyes de Judá, para que los saqueen y se los lleven a Babilonia. Y tú, Pasur, irás a cautiverio y de Babilonia junto con toda tu familia. Ahí morirás y allí serás enterrado con todos tus amigos a quienes les profetizabas mentiras. Y luego tenemos el otro parte. Y la verdad es, antes de leer el verso 7 en adelante, les voy a explicar algo. Desconocemos el orden cronológico de ese capítulo, porque también Jeremías habla de terror por todas partes. Nosotros podemos leer de esa forma y decir: porque Jeremías dice eso a Pasur, luego ellos dicen a Jeremías. Pero puede ser incluso que mientras Jeremías estaba sufriendo, después de haber sido golpeado, incluso en el cepo, está estirado en el suelo, puede decir, están ellos, él oyendo la plática de ellos. Entonces no estamos seguros de si la queja o el lamento de Jeremías es hasta después de que fue soltado o mientras estaba ya en el cepo. Pero vamos nosotros a seguir leyendo. Dice: me seduciste, Señor, y yo me dejé seducir.
Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes, y hasta agregan, denúncianlo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen, quizá lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán, no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Tú, Señor Todopoderoso, que examines al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alábenlo, y Él salva a los pobres del poder de los malvados. Maldito el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo, te ha nacido un hijo varón. Que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión. Que oiga gritos en la mañana, alardeos de guerra a mediodía. Porque Dios no me dejó morir en el seno de mi madre. Así ella habrá sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre? Solo para ver oprobio del vientre, ¿por qué tuvo que salir de vientre? Solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza. Así tenemos el texto que nos toca estudiar en ese día. A iniciar, vamos nosotros a hablar de ese sacerdote. El nombre Pasur era un nombre muy común. Enseguida tenemos personas con ese mismo nombre. Incluso el siguiente capítulo, el capítulo 21, al inicio de la lectura en la semana que entra, vamos a ver que también es un Pasur, pero dice que es hijo de otra persona, es otro sacerdote. El sacerdote que estamos hablando en ese momento es el Pasur, el tal Pasur que es el hijo de Emer, y ese parece que era el jefe encargado de la seguridad del templo. Es decir, que en el templo mismo de Dios tenía su guardia por el templo, e incluso en el día de Jesús, cuando él una vez se presentó enseñando en el templo, los mismos sacerdotes mandaron la guardia para llevarle a ellos, y cuando regresaron la guardia preguntaron, ¿y por qué no llevaron a Jesús a nosotros? Y ellos dijeron, es porque nadie jamás había hablado como ese hombre. Pero de tal manera nos hace entender de que el templo tenía su sistema de policía, y parece que ese Pasur, hijo de Emer, era el sacerdote quien era el jefe de la policía de templo. Es decir, entonces aquí tenemos a ese hombre que debía ser ambos en un nivel de seguridad de policía, pero también estamos hablando de un sacerdote. Recuerda también de que Jeremías era ambos sacerdote, pero también profeta. Es decir, que en el capítulo primero,
Cuando estuvimos estudiando, entendemos que este Jeremías salía de una familia de sacerdotes y en Anatot, donde él vivía, era cerquita a Jerusalén y tenía incluso la rotación, el turno de los sacerdotes que tenía que presentar y trabajar, y era tan cerquita que puede presentar por su mes de trabajo, etc. Pero Jeremías era uno de esos sacerdotes y obviamente tenía un conocimiento de quién es ese pastor y los otros sacerdotes en aquel momento. Pero lo interesante sobre todo es que el capítulo 20 y verso 2 dice así de texto: mandó que golpearan al profeta Jeremías. No era un comentario hecho hasta después, sino en el momento. Es decir, que el sacerdote pastor dice: golpea al profeta. Él no dice: ese Jeremías no es profeta. No dice que no está hablando de parte de Dios. Él actualmente en su lengua indica que ese hombre está hablando como profeta y debía ser golpeado. ¿Por qué? Porque el sacerdote no podía golpearle a Dios. Él entiende que Jeremías es representante de Dios, y mientras nosotros vivimos en el mundo también representamos a Dios. Por eso llevamos nuestra cruz diario y vamos a estar sufriendo, porque todos los insultos, todo lo que el mundo piensa de Dios va a echar contra nosotros. Así está pasando con el profeta, porque así dice que debía golpear al profeta. Pero otra cosa que quiero poner un poquito de atención es que cuando dice mandó que golpearan al profeta, esa palabra por golpear en el sentido español no tiene la misma fuerza que tiene en el hebreo, porque esa palabra por golpear enseguida, incluso luego va a estar otra vez en el mismo capítulo y vamos a subrayar ese punto luego, pero esa palabra indica un golpe mortal normalmente. Ese es enseguida usado con espada. Está hablando de un golpe tan fuerte que la mayoría iba a morir por golpes así. Incluso la misma palabra tenemos usado en el Éxodo capítulo 2 y verso 12. Y dice, ese es cuando Moisés estaba a punto de tratar de rescatar en sus propias fuerzas a Israel. Ese es antes de huirse al desierto por 40 años. Ese es antes de ver la zarza ardiente y que no quemaba. Y antes de oír la palabra de Dios, el mandato de Dios de regresar. Ese es cuando él en su propia fuerza va a ser el libertador de Israel. Entonces dice, miró Moisés entonces a uno y otro lado, al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ya sabemos el contexto de ese verso, aun cuando nada más estoy leyendo un verso, ya estamos tenemos conocimiento de lo que está hablando. Pero esa palabra, cuando dice mató al egipcio, la palabra matar en esa traducción es la misma palabra hebrea que tenemos aquí cuando dice que mandó golpear. La palabra de golpear fuera tan fuerte que en el caso de Moisés nada más decidieron traducir porque el resultado fue de que el egipcio estaba muerto, se murió. Entonces, esa es la fuerza con que está golpeándole a ese Jeremías. Entonces, Jeremías está puesto y luego en el cepo, dice. Y dice que en el verso 2 todavía, que mandó que golpearan al profeta Jeremías, que lo colocaron en el cepo ubicado en la puerta alta de Benjamín. No sabemos con claridad qué es el cepo, porque la versión que normalmente pensamos que está
colgado en las manos a un lado y el cuello pasando a otro. Esa fue invención luego de los europeos de tiempo más tarde. Entonces, en ese, más o menos estamos con el conocimiento de que era algo en que agarraba los dos tobillos, así como las muñecas se estiraron, incluso puede ser por el piso, y así fue. Y cuando salía el sol no podía cubrirse, y fue un tiempo muy, muy difícil, horrible, y más que nada sobre todo las golpes, las heridas expuesto al sol por ese tiempo. Entonces dice al día siguiente es cuando, a la mañana siguiente es cuando Pasur este mismo pasaba otra vez para soltar el profeta. Es decir, que el profeta pasaba por mínimo la noche. No sabemos a qué hora en el día primero que fue mandado a golpearle y luego puesto en cepo y todo lo que había pasado, pero entendemos que fue unos varias horas por mínimo, porque pasaba la noche, y cuando Pasur tenía oportunidad de regresar a su casa, dormir bien en su cama, luego regresaba pensando que ya el castigo fue tocó el corazón de Jeremías y no iba a tener más problemas con él, etc. Y esa es la razón por esas horas que desconocemos si la queja luego, el lamento luego de Jeremías era durante la noche en cuando estaba encarcelado, puede decir, o si fuera hasta después cuando le soltó. Pero de tal manera seguimos con el texto tal como tenemos escrito. El verso 3 entonces dice: a la mañana siguiente, cuando Pasur liberó a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo: el Señor ya no te llama Pasur, sino terror por todas partes. Ese es una cosa de castigo, una declaración por parte de Dios de cómo va a vivir ese mismo sacerdote por haber golpeado. No podemos nosotros decir que fuera respuesta de enojo de parte de Dios por haber castigado, golpeado a Jeremías, sino por su condición y su deseo de golpearle en la cara a Dios. Entonces Dios le dice a él que su nombre va a ser cambiado, y esa frase terror por todas partes está en muchos lugares. Incluso Salmo 31 y verso 13 dice: hay muchos a los que oigo cuchichear, hay terror por todas partes, se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Antes, incluso en el mismo Jeremías, capítulo 6, en verso 25, dice: viene el enemigo armado con espada, no salgan al campo, ni transiten por los caminos, hay terror por todas partes. Estamos hablando de un horror tan fuerte de que ya se espanta cualquier persona quien observa que esa fuera la condición. Entonces Jeremías dice: mira, Dios te ha cambiado el nombre, no eres Pasur, sino todos los que te va a ver va a decir: híjole, yo no quiero salir como ese hombre, jamás voy a tratar de golpearle a Dios en la cara. Ese más o menos es lo que está pasando en esos momentos, porque Dios va a hacer de él un espectáculo, incluso no solamente a él, pero todos sus amigos, toda su familia, porque así dice que entregará el mismo verso. Luego dice que en el verso 4, porque así dice el Señor: te voy a convertir en terror para ti mismo y para tus amigos, los cuales caerán bajo la espada de tus enemigos, y tú mismo lo verás. Entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, el cual los deportará a Babilonia,
o los matará a filo de espada. Esa palabra aquí, al final de verso 4, cuando está traducido, o los matará, matará en ese caso es la misma palabra hebrea que Pasur había usado antes para decir golpéale al profeta. Fuera tan violenta la respuesta de Pasur contra Jeremías, y obviamente estamos hablando de contra Dios. Entonces, no es que Jeremías está tratando de defenderse a sí mismo, no está tratando de asustarle por psicología, por lo que Jeremías se siente. No, es porque ahorita Jeremías habla de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ese pastor había tratado o intentado golpearle a Dios. No fue exitoso, porque sobrevivía Jeremías, pero no va a sobrevivir Pasur ni su familia. Entonces, ese es el contexto de la agresión contra Jeremías. Por eso podemos brincar ahorita a ese verso 7 en adelante. Y tenemos, esa es la última de las quejas, los lamentos que tenemos escritos por el libro del profeta Jeremías. Obviamente tenemos todavía otro libro completo, se llama Lamentaciones, y ese está lleno, repleta con esas quejas o problemas que Jeremías, siendo una persona muy emocional, entonces escriba. Pero aquí tenemos el texto de la queja. Ahorita él está siendo el representante de Dios. Entonces Pasur golpeale a él porque no podía alcanzar golpear a Dios. Y Jeremías comienza a quejarse y decir, ¿por qué yo tengo que estar en el medio? ¿Por qué me pusiste aquí? Entonces tenemos ese verso 7, dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Y la forma en que los eruditos de traducción por esa nueva versión internacional hiciste era pues muy excelente. Porque muchos incluso usan o deciden que la palabra debía ser me engañaste, me cambiaste, me metiste en eso por un engaño, etc. Pero no era así. Obviamente Dios le había dicho a Jeremías que no va a ser fácil. Desde el capítulo 1, cuando Jeremías estaba oyendo la palabra de Dios, Dios dice, mira, Jeremías, yo te formé en el vientre como profeta. Yo tengo un propósito divino, un propósito muy especial por ti. Entonces, quiero que estés enfrente de este ministerio del profeta. Y cuando nosotros hablamos de ese ministerio, ¿cómo? Es un ministerio de representarle a Dios y hablar de parte de Dios. Pero ¿cómo es que dice que dejé seducir Jeremías? Dice, yo me dejé seducir. ¿Cómo dejó seducir Dios a él? Pues Jeremías en el momento trataba de ofrecer pretextos, excusas. En un momento dice, yo soy muy joven, yo no puedo hablar, etcétera, etcétera. Y la verdad es que cuando dice, fuiste más fuerte que yo y me venciste, en otras palabras, lo que Jeremías está diciendo es que no quería. No fue mi idea, pero ese fue por requisito. No tenía opción. Ese no fuera mi decisión. Tú me nombraste, insististe en eso y luego ahorita todo el mundo me está burlando, todo el mundo me ataque, todo, y yo no tenía opción. Dios no tenía nada de opción. Y en la vida de Jeremías como joven podemos imaginar, más niño, más joven, de cuando recibió su llamado, tenía en mente qué tipo de vida va a tener, porque era profeta, pero desde nacimiento sacerdote.
Y si es un sacerdote, el sacerdote tiene un nivel de privilegios. Incluso los sacerdotes, y la razón que estaban tramando planes contra Jeremías es porque él era sacerdote, y siendo sacerdote, siendo de esa línea, tenía un nivel de protección desde el rey. Entonces, un sacerdote no se podía levantar y atacar y matar a otro sacerdote, porque el sacerdote tiene sus privilegios. Y podemos nosotros imaginar que Jeremías tenía en mente una vida de que él caminaba entre las personas y las personas le estimaban. Las personas le respetaban. Las personas querían oír lo que quería decir porque era sacerdote encargado con la ley de Moisés, etc. Pero Dios había cambiado todo. Mientras él tenía esa trayectoria, esa proyección de vida, Dios viene y dice, mira, no, tú vas a hablar lo que yo te digo. Tú vas a representarme en todo momento, y por consecuencia de eso, Jeremías está diciendo, todo el mundo se burla de mí. Ese es lo que estaba pasando. Y también debemos nosotros ser conscientes de que va a pasar con nosotros. Mientras servimos al Señor y obedecemos a Él, si los profetas, ellos se burlaban de Él, los profetas, si el pueblo burlaba de Jesús, ¿qué más esperamos nosotros? Hablamos de parte por Dios como portavoz de Dios, entonces el mundo no va a querer oír. Entonces el verso siguiente dice, cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. En otras palabras, ellos nada más querían insultarle, nada más quería ridicularle, quería atacarle, y Jeremías está hablando de todo eso. Entonces, cuando dice, pero la palabra de Dios, la palabra del Señor está siempre provocando esas cosas, ¿qué fuera la opción que dice Jeremías? Dice Jeremías en verso 9, si digo, no me acordaré más de él. Necesitamos entender de que tanto como en español, el hebreo tiene conectado el pronombre con el verbo. Y en ese caso, los traductores decidieron poner más de él. Pero también puede ser que dice, no me acordaré más de la palabra. Porque puede ser que Jeremías habla de Dios o de la palabra de Dios. Puede ser que está hablando del Señor o la palabra del Señor. En el contexto incluso dice, por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de ella. Podemos nosotros decir, esa es una opción, pero los dos son iguales, porque Dios y su palabra está conectada. Su palabra es su acción. Jesús, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, es el verbo, la palabra de acción de Dios. Entonces está conectado, no es un gran problema, solamente estoy mencionando de que está, yo creo, hablando de la palabra. ¿Por qué? Porque Jeremías no está, yo no creo, no está hablando en ese momento de que, mira, yo no voy a hablar cuando Dios me hable. No, porque el problema era, según su queja, de que él fue vencido, de que en el momento de la llamada no tenía opción. Él dijo, yo soy joven, pero Dios dice, no me digas. Yo soy eso, no me digas. Entonces, no tenía opción. ¿Qué está diciendo Jeremías? Entonces, si digo, no me acordaré, no voy a recordar que Dios me habló desde el principio. No voy a recordar que Dios dice, tú eres un profeta. No voy a recordar mi llamado. Yo voy a nada más apartarme
y no voy a pensar de esa carrera, sino yo voy a regresar a mi vida tal como esperaba tener antes. Y eso es lo que está él hablando. Dice, si digo, no me acordaré más del momento de llamado. No voy a poner atención a eso. Voy a regresar y decir, mira, simplemente no digo que no puedo. Por esa razón, otra razón, yo simplemente no voy a recordar porque desde mi punto de vista jamás ha pasado. Entonces dice, pero su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente. Es interesante porque Dios dice que desde antes de formarle en el vientre de su mamá tenía intenciones por Jeremías. Todos nosotros tenemos un propósito de Dios como parte de nuestro ADN. Dios nos formó con un propósito muy específico y no depende nada más hasta después. Ya acabo de mencionar con un verso de cuando Moisés trataba de ser el libertador de Israel por sus propias fuerzas. Eso incluso antes de recibir el llamado, porque ya fue parte de su ADN, ya fue parte de quién era desde el momento en que Dios le formó. Entonces Jeremías dice, ok, entonces yo no voy a recordar el momento de llamado, pero incluso todos sus momentos anteriores de la vida le está convenciendo de que ya no puede, porque la palabra de Dios, o decir el llamado de Dios, aun si no fue en un momento, fue por toda la vida. Y dice que se vuelve un fuego ardiente. Él está insistiendo y diciendo, yo no puedo. Incluso dice que me cala hasta los huesos. De hecho, he hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Entonces, Jeremías dice, yo trataba de olvidar. Yo trataba de llegar y regresar a mi vida anterior. Yo regresaba y me ponía en la fila con los otros sacerdotes y digo, pues yo soy sacerdote y voy a hacer mi turno y nada más voy a hacer mi trabajo como me corresponde y sacerdote. Pero Jeremías dice, no me fue posible. No me fue posible. Intentaba, pero no podía. Él estaba cansado y por eso viene ahorita a escuchar lo que ellos están contemplando contra él, los otros sacerdotes. Dice, escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes. Ellos quieren atacarle. Ahorita los enemigos tratan de crear un ambiente de terror por Jeremías para convencerle y no hablar. Pero él está diciendo, mira, toda mi vida desde mi niñez me ha preparado por ese momento. Yo no puedo nada más decir, no oí ese día en cuando Dios me llamó. Yo soy profeta. De cada célula de mi ser, yo no puedo cambiar. Y ellos no pueden tramar un plan contra ese profeta de Dios. Y ellos incluso quieren hacer la vuelta con las mismas palabras que antes había usado. También dicen, estoy a la última parte de ese verso 10, quizá lo podemos seducir. Jeremías dice que Dios le había seducido. Dios también le venció sin opción. Y ellos entonces dicen, lo venceremos y nos vengaremos de él. Ellos están tratando de prevalecer sobre Jeremías, pero Jeremías dice, ¿cómo pueden ellos prevalecer sobre mí? Porque ya tengo a otro quien ya está al frente. Y nosotros tenemos la misma esperanza. Cuando uno nos ataca a nosotros, entonces no a nosotros, sino a nuestro dueño. Y si somos propiedad de Dios Altísimo, ¿qué va a pasar con ellos? Y esa es la razón que Jeremías puede seguir con la siguiente. En el verso 11 dice, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Pues ese provoca en la imaginación un hombre fuerte con armas y todo lo que es un soldado muy poderoso. Pero cuando estamos con esa traducción de la palabra hebrea y aquí tenemos
poderoso no completa, no se llena tanto la palabra hebrea, la palabra poderoso. Claro que sí, es un guerrero poderoso, pero cuando está hablando de ese guerrero poderoso, lo que actualmente está diciendo Inés no es solamente poderoso, pero como un aterrador. Solamente al ver el enemigo, ese guerrero Dios, ellos se flaquean, no tienen poder. Es como esas personas de repente saben que no hay nada de oportunidad de ganar. ¿Por qué? No solamente es porque Dios es poderoso, también se intimida a su enemigo. Eso es lo que estaba pasando. Y Dios está tratando de levantarse en la vida de Jeremías, porque Jeremías es su posesión. Dice en verso 12, tú, Señor Todopoderoso, que examines al justo, que sondeas el corazón y la mente. Obviamente estuvimos hablando de eso antes. En el concepto hebreo no es como corazón, mis emociones y mente y mis pensamientos, sino ellos usan otras palabras por eso, porque el corazón es donde se forman los pensamientos y los hígados son las emociones, pero de tal manera está tratando de sondear emociones y también la mente. Y es interesante que Jeremías está explicando de que Dios entiende su emoción. Después de haber pasado la noche en terror, golpeado hasta casi mortal, los golpes, Dios entiende todo. Es el quien sabe de todo. Entonces, vamos nosotros a movernos al último verso del capítulo, porque ese también se conecta con lo que está diciendo Jeremías, porque Jeremías dice, sí, solamente olvido del llamado. Ahorita en el verso 18, porque parte del llamado era de que Dios dice, mira, antes de formarte en el vientre. Y Jeremías incluso aquí dice, la única opción que tuviera es de regresar hasta antes de nacer. Y dice, ¿por qué tuve que salir del vientre? ¿Solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Así está Jeremías hablando. Y él está desafiándole a Dios y dice, pues es cierto, pero sí había muerto en el vientre de mi mamá, jamás para salir. Incluso dice esa en parte anterior, en el verso 17, dice, ¿por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. Es el concepto que Jeremías dice, la única cosa que yo puedo pensar, la única forma de escapar de esa obligación de ser profeta, es de simplemente no haber nacido. Nosotros podemos tener también una cosa de equivalencia de eso, porque nosotros la única forma de que no estamos con llamado, que no tenemos que cumplir el propósito de Dios por nuestra vida, es si estuviéramos por regresar antes de nuestro nacimiento. No estoy hablando de vientre como está hablando Jeremías. Estoy hablando de nacer de nuevo. Como Jesús explicó a tal Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. El momento en cuando nacimos, ya estamos en el mundo, ya estamos parte del ejército de Dios. No hay opción después de este momento, porque nosotros somos ahorita, como Jeremías en aquel momento, somos su portavoz. La gente, el mundo, nos observa, nos ven y dicen, así es Dios por la forma que hablamos, vivimos y portamos. Y en Lucas capítulo 4 es muy obvio el maltrato que siempre había recibido los profetas, los quienes hablan por Dios.
Dice en ese verso, Lucas 4:24, pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Estaban burlándose de Jesús. O luego en el mismo Lucas 13 y verso 33 dice, tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. ¿Y cómo puede decir Jesús eso? Es porque todos los profetas se murieron. Porque el mundo no quiere oír lo que Dios quiere decir. Y piensan que si matan al profeta, de alguna forma están matando a Dios. Si golpean al profeta, de alguna forma están golpeándole a Dios. Pero Dios es un guerrero poderoso, temible. Se infunde terror en la vida de su enemigo. Y somos nosotros al otro lado. Y por eso, cuando tenemos un Dios todopoderoso y un guerrero poderoso, temible a nuestro lado, nosotros también nos convertimos en guerreros. Y somos más que vencedores en ese mundo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién a nuestra contra? Ese podemos tener la confianza, pero tenemos que responder a ese mito, ese concepto entre muchos creyentes de que dice, cuando somos en Cristo y ya en la salvación, toda la vida va a ser más fácil. Dios nos va a proteger de todo mal. La verdad, hermanos, no es así. Nos manda a confrontar a los más feos. Nos manda a confrontar gente que no quiere que nadie le confronte. Nos manda a exponer a la luz del día el pecado que el mundo quiere ocultar y poner en las tinieblas. Nosotros, sobre todo, necesitamos recordar. Jeremías dice aquí en el texto, si trato de no acordarme de ese momento. Nosotros, al contrario, quiero animarles para llevar a conclusión ese estudio. Quiero animarles de avivar, de recordar el momento de la salvación, el momento de la llamada, el momento en cuando Dios te apartó y dice, tengo un propósito específico. Y cuando Él comenzó a hablar, se hizo un eco en el corazón. ¿Por qué? Porque ese resuena, ese cumpla. ¿Quién soy? Porque yo soy el quien Dios quiere. Yo fui formado por cumplir ese propósito. Y es un gran gozo cumplir. No siempre es fácil. De verdad, se hace mucho dolor. Se ofrece una vida difícil cuando el mundo no entiende. Pero es una vida de mucho gozo, mucha felicidad, porque estamos mano en mano con Dios. Estamos cumpliendo la razón por nuestra existencia. Estamos cumpliendo lo que fue la razón por nuestra vida. Cada célula del cuerpo tiene ese ADN. Dios nos ha llamado. Entonces quiero orar con ustedes, porque puede ser que están sufriendo por ser profeta, por ser imagen de Dios en las tinieblas. Y la tiniebla no quiere apagar la luz, pero la luz va a seguir resplandeciendo en nuestras vidas. Amén. Entonces oramos. Señor, gracias por la vida de Jeremías y su voluntad, su decisión firme de reconocer que todo su ser era formado con ese mismo propósito de glorificarte. Señor, pero yo oro ahorita por cada persona quien está participando con nosotros en esa lección. Puede ser que están sufriendo porque el mundo no quiere la luz. El mundo se burla de la palabra de Dios.
Y hay momentos en la vida incluso del creyente, como en la vida de ese profeta Jeremías, que queremos decir, mira, ojalá que pudiera yo regresar y jamás había oído este llamado. Ojalá que pudiera yo regresar y ser solamente una persona y puede ser usar esa palabra normal. Pero nosotros no somos normales porque somos nacidos de nuevo con propósito de formar parte de tu ejército, de ser tu portavoz en este mundo malvado. Ayuda a mis amigos para que puedan brillar en la oscuridad y tener su sustento, su gozo únicamente en ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pues gracias por estar con nosotros en ese día y en la semana que viene, es decir, durante esa próxima semana Pascua, vamos a volver con los estudios presenciales, nada más fuera por esta semana que hemos puesto en línea por vacaciones. Bendiciones, nos vemos el domingo. Cuídense mucho.